Drop it. Yeah. Nosotros estábamos como tanta frío hacía, que por lo cual nos alcanzó. Ya, inmediatamente nos pasó la camioneta y ¡pum! Nos ha cerrado la moto. Pero nosotros no quisimos entrar porque teníamos que regresar porque no había nada. Y en ese lapso, ¡pum! Ya, por favor, ¿qué tienen ahí? Todo al suelo, sácate. ¿Qué es lo que está llevando? De la moto hasta nuestros fiambritos que teníamos. Entonces, colocan, solamente hay que ser sincero, nuestras comunicaciones que teníamos, exacto, nada más. Les ha quitado su celular. Vamos a ver con Guayra, Le ha quitado su celular. ¿Qué modelo era? Qué bueno, porque los efectivos policiales... Ahí decía Policía Nacional. Desde el día... Pero y ese rato tampoco, como la neblina ese día estaba arriba. ¿Cómo estaban uniformados? ¿Con casaca? A ver, compañera, compañeros, siempre, por favor, compañeros, que quede como tarea qué es lo que ha pasado. De repente hay contingentes de seguridad, no sé, por qué lo han quitado su celular, lo han requisado sus cositas, e incluso el otro compañero dijo en Yali de que lo habían mojado con agua. Es una agresión, pues. ¿No es cierto? Sí, lo que ha hecho en Yali, ¿no? Entonces, pero ahora ya llegó el compañero del nuevo piquete y nos está informando que ha pasado eso, el día martes. ¿Ya? Entonces, solamente estamos diciendo que ustedes... Soy sincero, mira, ¿Le han mojado con agua? No, al otro. yo sé que tienen ese contacto con... Yo sé que otros efectivos, pero yo quisiera... Pero no hay policías allá, señor, no hay policías. Entonces vamos No hay ni un policía, ni un policía. Ya. Porque aquí, como se me ha indicado, y algunos compañeros que han estado presentes han manifestado que este sitio tiene un responsable. Yo pido, compañeros, que pase adelante el responsable de este piquete. Y si no hay compañeros, tenemos que tomar decisión autoconvocándonos, compañeros, porque no podemos permanecer en una huelga, en esta postura, compañeros, totalmente pasiva. ¡Unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Palmas, compañeros. ¿Y esto qué es, compañeros? No puede ser eso, compañeros. Mañana entendemos que va a llegar la alta comisión y la sede del diálogo va a ser en Ayaviri. Compañeros, planteo yo lo siguiente: el día de hoy tenemos que hacer algo, y ese algo será mínimamente, compañeros, que en este campamento los responsables de la Policía Nacional tengan que comunicarse de cuál es nuestra posición, compañeros. Nos han dicho Por lo tanto, yo pido que tengamos que aproximarnos y mínimamente, compañeros, desarrollar en esta primera parte una situación de consignas y, compañeros, mantenernos en una protesta permanente, compañeros, 1, 2, 3, 4 horas y hasta el momento, compañeros, que tengamos energía. No podemos estar así. Esto no es un día de paseo, no es un día de camping ni cosa parecida. Huelga implica lucha. Y si hay cuestión de perder vida, habrá, pues, compañeros. Llegando esta minería y las autoridades, acá los culpables van a ser las autoridades que están en el lugar que nos han dicho la reunión, a las 10 de la mañana va a llegar una comisión. Agua limpia, queremos que esta minería asesina que se cierre.
Esta minería nos está matando, ya nos ha matado nuestro río. Entonces, compañeros, creo hay que tomar de una vez el campamento. Si los señores están felices, como estamos viendo, prácticamente hemos venido a dormir, a estar echados, no creo. Acá se viene a luchar, a lograr, tenemos que lograr, como ha dicho el compañero, si hay sangre, habrá sangre, pero queremos que nos escuche, nadie nos está escuchando, no vamos a estar esperando todo el mes. Entonces, compañeros, de una vez hay que organizarnos bien, los compañeros también que están en el otro lado, que nos apoyen. Hemos visto, los policías creo que nos están rodeando ya, entonces eso no debemos permitir. ¿Qué tal en la noche nos van a sacar? No sabemos, compañeros. Entonces, compañeros, a organizarnos y ya tomar de una vez en acción. Compañeros, que viva la provincia de Melgar. ¡Que viva! Que viva la huelga indefinida. ¡Que viva! ¿Qué queremos? ¡Agua! ¡Agua sí! ¡Mina no! ¡Agua sí! ¡Mina no! ¡Agua sí! ¡Mina no! ¡Agua sí! ¡Mina no! Estos son, aquí están los que luchan por Melgar. Palmas, compañeros, palmas. Si no hay solución, la huelga continúa. Si no hay solución, la huelga continúa. Si no hay solución, la huelga continúa. Vamos, compañeros. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Ahora, si se está demorando, debe ser por algo. Entonces tenemos que esperar. Es por eso que hace rato yo le dije, no, mejor no le doy una hora adecuada, porque ustedes van a decir, usted me dijo a las 10, a las 11, a las 12, a la 1. Mejor les voy a decir a partir de ahora, hay que esperar. Usted me dice, no, usted me dijo a las 2, a las 3, y va a haber problemas. Ustedes lo pueden tomar a mal, pero no es mi intención. Ya lo hemos tomado mal, Pero no es mi intención. Mi intención no es eso. Mi intención es comunicarles a ustedes la verdad. Es por eso que yo he venido y he conversado con ustedes. Si fuera otra persona, estaría adentro. Yo vengo a conversar con ustedes y aclarar las cosas. ¿Me entienden? Entonces ahorita no tenemos una hora. ¿No se puede comunicar ahorita? ahorita? ¿Puede llegar o no te has comunicado? Es que no hay señal. Mayor. No hay señal. Se está llevando al cansancio, mayor. Tenemos hambre, ustedes comen, duermen, caliente. Claro. Ustedes no viven de agua. Así es. Bueno, señores, lo único que yo le puedo decir, si usted me está diciendo eso, entonces, con las personas que estoy conversando y con la amenaza que estoy recibiendo de usted, entonces, es que usted me está diciendo... No es amenaza, no puede ser amenaza eso. Por eso queremos que usted, así de manera pública, a través del micrófono, lo pueda hacer, mayor. Yo te voy a decir, policía. Es que usted me está diciendo mira, hace yo un le voy a decir rato, una cosa. entonces lo que pase va a ser responsabilidad mía. O sea, ¿usted qué me trata de mira, decir? Que van a ingresar a la fuerza. Tomen las ondas. Podemos venir por agua limpia, que esta mina se retire. Por culpa del... Ahora, usted ha dicho, Tomen las ondas, ha manifestado en la mañana y un compromiso de que vaya. Pero ¿cómo quedamos? Ahora, yo le hago una pregunta. A mí me dan esa información. ¿Es mi responsabilidad? No, señor. De repente no sé qué cosa habrá pasado en Lima, en el camino, habrá perdido el vuelo. No lo sé. Entonces, como no tenemos comunicación, yo no puedo darle una respuesta veraz o decirle, ah, no, ¿sabe qué ha pasado esto? No puedo, porque no hay señal. Ya, gracias. Nosotros tomaremos el acuerdo en un... Mayor, una pregunta. A ver, una pregunta quiero hacerle. Para asegurarnos y que está diciéndonos con la verdad, y aquí no simplemente hay un paseo, yo también quiero creer en usted. Nos gustaría que nos certifique de qué manera se han comunicado, o no sé, por mensaje, llamada, no sé, porque
¿cómo creemos? Podríamos pensar de que usted ha podido tomar una prerrogativa, es decir, como los tengo calmados, les digo que va a llegar a alguien y luego más pues, y nunca llega, eso también puede exacerbar a las personas. Entonces, por eso nos gustaría también que usted lo diga, estamos aquí alturadamente primero, y nos diga aquí a los hermanos, a todos, que cuál es la situación, o sea, la misma versión que está dando nosotros y no escuchan los demás, nadie escucha, creo que atrás no están escuchando, entonces, para estar, por lo menos, para poder entendernos por lo menos. Por eso, le digo, yo recibí una llamada telefónica en la mañana y esa es la información que yo he recibido y yo les he comunicado a ustedes. Porque por mi parte yo me hubiera quedado callado y no hubiera pasado nada, ¿sí o no? Pero yo he cumplido con comunicarles a ustedes la información que me han dado. Pero en el transcurso del camino no sé qué es lo que ha pasado. Ahorita no tenemos señal, no tenemos ni cómo comunicarnos. ¿Y por qué han cortado la línea No sé, mayor? señor, eso no depende de mí. Ese es delito también. Yo no la soy prensa, dueño. la prensa. Tenía que llegar. ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona que tiene que llegar? mi mayor, por favor. ¿Quién tenía que llegar? Un representante, pues señor, yo no le voy a dar un nombre. Pues. Representante del Ministerio de Energía y Minas. Esto no es confidencial. Claro. Tienen que decir como Pero por eso, pues señores, mire, acá hay una cosa. Ustedes saben muy bien que el día de ayer han tenido una reunión en el Palacio de Gobierno. Comuníquense con sus dirigentes, con sus alcaldes, que ellos les informen. ¿Por qué no les piden información a ellos? ¿Por qué vienen que aquí? ninguna- Escúcheme un ratito, déjame terminar. ¿Por qué vienen acá y me cuestionan a mí? No, que usted. Yo no soy responsable. Existe una autoridad. ¿Por qué? Porque les paga. Claro, ¿por qué protege a ustedes? Ustedes ganan nuestro dinero, A una empresa prácticamente que está... nuestros impuestos. A cautelar la seguridad de ambas partes, señor. No vemos de parte de nosotros. ¿Alguien le faltó respeto? ¿Actuó en contra de usted? No. Es que mira, Entonces no ahorita puede está decir cosas defendiendo. que nunca han pasado. es que usted tiene que entender que esta empresa está actuando de una manera Está criminal. matando, es Está asesina. matando gente, está Vamos por matando, nuestros está derechos. matando vidas. Entonces no defiendan eso. Compañeros, hay una... A ver, escuchen compañeros.